vamos a empezar entonces. Vamos a continuar con nuestras clases de Cristología. Seguimos en el mesianismo de Jesús. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del ministerio del Mesías. La semana pasada hablamos de un pasaje que nuestro Señor Jesús leyó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Lucas, donde Él lee un pasaje que dice que Él se cumple en ese momento esa escritura. Así que, pues para entrar de lleno, acompáñenme a leer una vez más Lucas. Vamos a leer ahí todos. Lucas capítulo 4, versículos, ya sabemos, capítulo 4, versículos 16 al 21. Y después, una vez leído, vamos a ponernos en las manos del Señor, pero ya de ahí vamos a ir al pasaje que Él citó, que fue en Isaías. Pero mientras vamos a Lucas 4:16, ¿estamos ahí todos? Ok, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por su amor, su misericordia que han sido derramadas sobre nuestra vida. Y queremos reconocer que todo lo que hoy somos y todo lo que hoy tenemos es por su gracia. Nada, Señor, nada de lo que tenemos vale más. Esas cosas materiales o ese estatus, ¿verdad? Nada vale más que nuestra relación contigo. Y ayúdanos a priorizar las cosas como deben ser y a siempre vivir agradecidos por todo lo que tú nos permites hasta este momento. Y también rogamos que nos conceda de la guía de su Espíritu Santo para ser todos instruidos, ser todos capacitados. Aunque es una clase, es tu palabra y siempre hay alimento para todo aquel que cree, para todo aquel que viene con hambre. De tu palabra siempre será saciado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén y amén. Porque si tenemos hambre de pelear, pues es el lugar equivocado, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué estaba pasando aquí? Ya lo explicamos la semana pasada. Nuestro Señor Jesús lee este pasaje y vamos ahora sí. ¿Cuál fue el pasaje que Él leyó? O cuál fue el fragmento, porque no lo he leído completo. Vamos a Isaías capítulo 61 para ver cuál fue, porque dice el evangelio que le fue dado el libro del profeta Isaías, ¿se acuerdan? Pues vamos a ver hasta dónde leyó nuestro Señor Jesús y cuáles fueron las palabras que leyó, porque el pasaje completo no lo leyó y hay una razón por la cual no lo leyó, ¿se acuerdan? Pero vamos a leer aquí, dice así: Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2 hasta la parte A del versículo 2, ¿ok? No vamos a leer completo el versículo 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar la libertad a los cautivos y a los pobres apertura de la cárcel. Y luego dice la primera parte del versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Nuestro Señor Jesús leyó hasta aquí y fíjense, quedó así. Esta es la parte que Él ya no leyó, pero que también es parte del versículo, del pasaje. Y dice: y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, antes de continuar, nomás quiero recordar por qué Él lee hasta aquí, porque Él hasta la parte donde dice predicar la buena nueva del Señor o el año agradable del Señor, Él lo lee hasta ahí por una simple y sencilla razón, porque después de leer esto dice: hoy se ha cumplido esta escritura, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque hasta donde leyó se cumplió. Lo que siguió después no se ha cumplido. Y no se cumplió en ese momento. Eso se va a cumplir después. Pero hasta donde el Señor Jesús leyó,
se cumplió y en ese momento Él lo dijo. Y vamos a explicar un poquito las frases del pasaje. Recordemos que estamos analizando algunas frases y algunas palabras clave. No nos podemos meter en todas las palabras porque ahí sí ya nos tomaría mucho más de tiempo. Entonces lo que queremos es aprovechar el tiempo y agarrar lo esencial de cada pasaje, ¿ok? Pero cada uno de nosotros es responsable de que si el Señor nos guía, ¿verdad? Y tenemos hambre de la palabra, pues escarbar un poco más. Hay muchos recursos ahorita, ¿ok? Y bueno, sobre todo orar la guía del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, pero la primera frase es: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Bueno, en el hebreo esto se lee algo parecido a esto: Ruach Adonai, Yahweh Alai. La palabra ruaj, que se traduce o muchas veces significa viento, aliento, aquí se traduce espíritu, es la palabra que se traduce espíritu, ruaj, ¿ok? Sugiere, fíjense bien, aquí según el contexto, una fuerza, un poder, ¿verdad? Invencible y también invisible. La idea en la mentalidad del pueblo hebreo, fíjense bien, el espíritu no es una emoción, el espíritu de Dios, en este caso el espíritu de Jehová el Señor, no es una emoción, es una presencia. Para ellos, más que solo una fuerza, porque el significado original muchas veces, dependiendo del contexto, sí significa eso, pero aquí, en la connotación que tiene, aquí no es una emoción, es la presencia operativa de Dios, el ruaj de Dios, el ruaj Adonai Yahweh es la presencia operativa de Dios, es decir, pues Dios mismo, ¿ok? Aquí vemos una estructura trinitaria implícita, fíjense, porque dice, el Espíritu está ¿sobre quién? Sobre el ungido. En Lucas, ya sabemos, no es Jesús, y aquí en Isaías es el ungido, el que vendría, pero es el mismo, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová está sobre el ungido, sobre el Mesías, ¿ok? Por orden de Jehová el Padre, ¿ok? Y vemos que el Espíritu está sobre el Hijo, ¿por orden de quién? Del Padre, ¿ok? Ahí está, esta es una frase trinitaria, hermanos. Para la audiencia de Nazaret, esto significaba que Jesús no actuaba de manera de que estaba improvisando, ¿verdad? A ver qué se le ocurría, no. Sino era el portador de la Shekinah, de la gloria de Dios, de la gloria divina. ¿Se acuerdan esa gloria que el profeta Malaquías prometió que volvería al templo? Eso es lo que está diciendo cuando dice que el Espíritu de Jehová está sobre él, está en él, ¿ok? Porque él están operando en esta comunión, en esta unidad, las tres personas de la Trinidad. Específicamente, ya cuando viene el Mesías, él es la figura. Acuérdense que una de las cosas que vino a hacer nuestro Señor Jesús en su primera venida y en esta primera aparición fue mostrarnos al Padre, ¿se acuerdan? Porque Él es la imagen, o sea, del Dios invisible, Él es, ¿verdad? Comparten la esencia. Entonces Jesús es Dios en ese sentido, y el Mesías venía a mostrarnos esta parte, ¿ok? Entonces Él tenía que estar aquí, Él tenía que ser el portador, y el Espíritu de Dios tenía que estar en él, sobre él, según lo que leemos, para poder hacer la obra que se le había encomendado. Porque dice la siguiente frase: por cuanto me ha ungido Jehová. Ok, esto en el hebreo se lee algo así: Ya'al Matshah Yahweh Oti. ¿Qué quiere decir? Bueno, como vimos, Mashiach es la raíz hebrea para la palabra Mesías, ¿se acuerdan? Bueno, lo importante aquí es el uso de la preposición por cuanto. Miren, la unción, esta preposición por cuanto habla de que, afirmando la razón anterior de la frase que se leyó. La unción, hay que recordar que no era un premio, que era una capacitación para una tarea. Todo aquel que era ungido, o sea, era apartado, era separado para un trabajo en específico. Un rey era ungido, un profeta era ungido, un sacerdote era ungido. Eran separados y apartados para una tarea, pero el ser ungido, ¿se acuerdan lo que hemos explicado? Hablaba de que Dios había designado a esa persona para esa tarea. Y cuando eran ungidos con el aceite, cuando se les untaba el aceite, era el símbolo de que Dios estaba aprobando a esa persona para esa tarea. ¿Ok?
Ahora no usamos aceite, ¿no? No vaya a poder, bueno, vamos a comprar un aceite aquí para... No. Ahora es espiritual, es una unción espiritual. Dios aparta o selecciona a ciertos, ¿verdad?, para capacitarlos para una obra o tarea en específico, lo que hoy conocemos como los dones que cada uno de talentos tiene delante de Dios. Unos para el servicio, otros para, ¿verdad?, la exposición de la palabra, la enseñanza, otros en la alabanza, ¿no? Otros en diferentes lugares, otros en recibir, hay muchas cosas, pero Dios a cada uno nos da un lugar, una tarea. Desde el antiguo cercano oriente, fíjense, un rey era ungido para asegurar que la justicia de Dios fluyera hacia el pueblo. ¿Ok? Nuestro Señor Jesús está diciendo, mi poder no es en un sentido humano, ¿ok? Porque acuérdense que Él nos enseñó a darle gloria a Dios. Mi poder no solo es para una gloria humana, ¿ok?, sino porque tengo un contrato legal con el Padre para rescatarlos. Por eso Él recibió la unción del Espíritu, se recibió esa unción para poder hacer la tarea que solo Él podía hacer. Esto porque, acuérdense, aquí ya es un poquito de otros términos, pero como Él venía en un cuerpo humano, tenía que recibirlo así, de esa manera, tenía que cumplir de esa manera así la obra de Dios. Pero ¿por qué tenía que ser ungido? ¿Y por qué o para qué tenía que ser ungido? Y el Espíritu de Dios tenía que estar sobre él. Bueno, dice, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar, la siguiente frase, las buenas nuevas a los abatidos. Miren, la palabra clave aquí es la palabra predicar. Bueno, no se refiere solo, a los predicar, pero eso le explicamos la clase pasada, pero a los abatidos. Fíjense, no se refiere solo a las personas, porque muchos interpretan esto como personas con poco dinero. Los abatidos eran los pobres en espíritu, del hebreo anawim. Eran los pobres en espíritu, aquellos que habían sido aplastados por las circunstancias, fíjense, hasta el punto de que solo les quedaba confiar en Dios. Esos eran los abatidos, porque muchos interpretan los que no tienen dinero, los pobres, pues, ¿no? Pero aquí habla de la pobreza espiritual. ¿Cómo estábamos cuando el Señor Jesús llegó a nuestra vida? ¿Cuál era espiritualmente? ¿Cuál era la condición? Bueno, ¿verdad? No teníamos nada. En la cultura, fíjense, del segundo templo, el sistema religioso era elitista, o sea, era de sus grupitos, pues había un grupo ahí que se creían mejor y más que otros. Al decir que su mensaje, nuestro Señor Jesús, es para los abatidos, Él está haciendo una revolución social y espiritual. Dios ya no solo habla con los sumos sacerdotes, sino que también con los que están en el suelo. ¿Se acuerda a la gente que nuestro Señor Jesús se acercó? A los que estuvieron en un encuentro con Él, y algunos los hemos mencionado en la serie, ¿se acuerdan? ¿Cómo era y cómo estaba esa gente? ¿Qué tipo de gente era? Zaqueo, ¿se acuerdan? Los discípulos, ¿no? Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Qué tipo de gente? Bueno, a esos el Señor vino. Y luego dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Miren, a vendar, miren esta palabra viene del hebreo kabash, ¿verdad? Vendar, que quiere decir envolver, o también quiere decir atar una herida, como lo hace un médico, ¿ok? Ese vendaje. Y luego, fíjense, hay otra palabra aquí mismo que quiere decir, viene de una raíz, o sea, los quebrantados de corazón. Esta frase, bueno, la palabra quebrantados, la raíz significa triturado en 1000 pedazos. Es lo que quiere decir. No la pronuncio porque está difícil aquí la pronunciación, pero quebrantados quiere decir, la palabra quebrantado quiere decir o significa triturado en 1000 pedazos, o sea, deshecho prácticamente, ¿no? Entonces, en el mundo antiguo, miren, no había, como hoy, ¿verdad?, una psicología clínica, ¿no?
Ahí si alguien tenía problemas de la cabeza, pues sí se quedaba. El corazón, hermanos, y muchos ahí se quedan, ¿no? Pero bueno, el corazón era el centro, ¿se acuerdan? El centro, según el original, de la voluntad y la razón. Nuestro Señor Jesús se presenta como ese médico del ser, de nuestro ser, el que puede sanar lo que sucede en lo más profundo de nuestro ser. Todas esas heridas que están en el corazón, en lo que entendemos por el corazón, no el órgano, sino esa parte de nosotros que nadie puede llegar. ¿Sí sabía de dónde viene la raíz de la palabra psicología? Viene del griego psique o psique. Y en un significado antiguo, y también, ¿verdad? La raíz significa alma, en griego. Fíjense esto. Entonces, claro que él sana lo que la psicología no puede sanar. Él hace lo que ningún médico puede hacer, traer la verdadera sanidad y dar la verdadera salud. Pero eso es algo que él puede hacer, vendar, sanar las heridas de los quebrantados, de los desechos del corazón, de su existencia. Aquellos que ya no tienen una razón para vivir, que no encuentran el sentido de su vida, ni el por qué ni el para qué están. A esos son los que solo Dios puede, y los que el Mesías, el Salvador, puede sanar. Y a esos vino. Él no viene a dar un consejo, viene a recoger los pedazos de la identidad humana destrozada para hacerlos de nuevo, para reconstruirlos y hacerlos una obra maravillosa. Eso es lo que hizo con nosotros el Señor, ¿sí o no? Y lo sigue haciendo, ¿verdad? Él recogió los pedazos de nuestro corazón, ¿verdad? Que el mundo se encargó de destruir, y lo volvió a hacer de nuevo, pero mejor. Y luego dice a la siguiente frase: a publicar, ¿qué? Libertad a los cautivos. Aquí aparece una palabra clave. Libertad, ¿ok? Fíjense esta palabra. Como mencionamos, este es el término que se traduce después en el griego, en el Nuevo Testamento, como jubileo, ¿ok? Y ya explicamos qué quiere decir eso. En aquel tiempo, hermanos, la mayoría de la gente caía, fíjense bien, era algo muy común que pasaba, en esclavitud por deuda. Hoy ya no existe eso, pero le sacamos préstamo a la Coppel, ¿no? Y luego ya después nos andan buscando por todas partes, ¿no? Pero no sean esclavos de la Coppel, hermanos, ¿eh? Ya hay que mejor orar para que el Señor nos dé el espíritu de Malaquías, del administrador, ¿verdad? No, pero cuidemos mucho eso, hermanos, no hay que orar, hay que ser sabios en nuestros gastos. Todos nos falta aprender. Yo no lo digo porque sea el superadministrado, por eso siempre ando al peso, ¿no? O sea, me queda uno exactamente. Pero por algo Dios no nos da más a muchos, ¿no? Porque quién sabe qué pasaría, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejamos a nuestro hermano administrador, que luego ahí trae como 10 temas, ¿no? Pero miren, en aquella época pasaba mucho que la gente caía en esclavitud por deuda. Acuérdense que era una de las leyes. Si una persona bajo la ley en el Antiguo Testamento adquirió una deuda y no la podía pagar, lo último que tenía para pagar era su vida, y se hacía esclavo del deudor, y con eso pagaba o empezaba a pagar la deuda, ¿no? Entonces, si no podías pagar, tú y tu familia pasaban a ser propiedad del acreedor. Imagínense lo bueno que ya no nos tocaron esos tiempos, ¿no? Pero imagínense, nuestro Señor Jesús usa esta imagen para hablar del pecado, ¿ok? Él no es un activista político, ¿verdad? Prometiendo, ¿verdad? O pidiendo reformas y prometiendo que, voy a bajar la gasolina. No. Él es el rey pagando la deuda de sus súbditos para que el acreedor, en este caso la muerte, ya no tenga derechos sobre ellos. Porque sobre los hijos de Dios, la muerte ya no tiene derecho, ya no tiene esa autoridad. El cuerpo físico, sí, ¿verdad? Termina cumpliendo su función a la hora de la separación. Porque acuérdense que la muerte, el significado original de la palabra muerte no es tanto dejar de vivir, es separación. Entonces, en la muerte, que conocemos como muerte, se separa el alma del cuerpo y del espíritu. Esa es la separación que ocurre, ¿ok? Entonces, pues bueno, cuando haya esa separación,
nuestra alma ya está en las manos de Dios. O sea, y Él es el que nos ha rescatado el alma. Por eso la muerte ya no nos puede, a los hijos de Dios, no los separa de Dios. Ya no. Eso es lo que sucede y es lo que vino a restaurar. Ya por eso la muerte no tiene derecho, ya no somos deudores, ya no somos esclavos del pecado y de la muerte, sino del Rey de Reyes. Ahora Él es el dueño, Él es el amo. Le pertenecemos a Él. ¿Ok? Y luego dice, y a los presos, apertura de la cárcel. Miren, en el original, las palabras sugieren apertura de ojos, ¿ok? Aquí hay un tema de la traducción, no voy a meter en más un bullet porque no es el caso, pero el original, en el hebreo, sugiere una apertura de ojos. Por eso, en el griego, cuando lo leemos en el Evangelio de Lucas, que acuérdense que el griego del Evangelio es... que cita Lucas cita el pasaje de Isaías, pero no del texto hebreo, sino de la Septuaginta, ¿ok? Acuérdense siempre recordar eso, de la traducción griega. Se traduce, lo leímos en Lucas como vista a los ciegos. Si lo leemos en la Reina Valera, en Isaías dice apertura de la cárcel, pero en el original sugiere apertura de ojos. Entonces, el cautiverio del pecado es una ceguera. Estar preso no es solo estar 3 días tras las rejas, no, es no poder ver la realidad de Dios, de quién es Dios, todo lo que Él significa y todo lo que Él representa. Esa es una de las cosas que provoca la esclavitud del pecado, que no podemos ver, es decir, entender y aprender verdaderamente quién es Dios. Hasta que Él hace la obra es cuando empezamos a ver. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesús? Que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver, no puede entender el reino de Dios. Porque, como lo que dice Pablo, ¿verdad? Hay cosas que el hombre natural no puede entender porque se han de discernir, se han de diferenciar, entender espiritualmente. Tiene que estar la obra. Si cuando uno que se dice ser cristiano, ¿verdad?, leemos la palabra de Dios y con todo respeto lo digo, ¿verdad?, y escuchamos la predicación y no nos, ¿verdad?, hay aguas ahí porque es una mala señal. ¿Por qué? Porque entonces no estamos alimentándonos y puede ser que una obra no haya empezado, pero tenemos que empaparnos para que Dios haga su obra y empezar a ver el reino, primeramente en nosotros y también en nuestra familia, ¿no? Pero bueno, entonces nuestro Señor Jesús une la libertad física con esta iluminación espiritual de poder entender sus verdades, de poder entender por qué es mejor hacer su voluntad, de vivir para Él que cualquier otra cosa que pudiéramos conseguir, porque es más importante en nuestra relación con Él. Un cristiano, un hijo de Dios debe tener claro por qué es más importante nuestra comunión con Él. No para que nos vaya bien, hermano, no para que nos suban el sueldo en el trabajo, no es para eso, no es para eso. Pero si no podemos verlo, es porque no es porque Dios no exista, no es porque Dios no esté. Si no lo podemos ver, es porque no tenemos los ojos para verlo todavía. Amén. Y luego dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Bueno, aquí hay una palabra muy interesante que es la palabra razón, del hebreo razón, que significa favor, aceptación o deleite. Es el tiempo en el que la puerta está abierta. Nuestro Señor Jesús leyó esto, ¿se acuerdan? Y luego ¿qué hizo? Cerró el libro o el rollo, ¿no? En ese tiempo eran rollos. ¿Por qué? Porque el año agradable, ¿verdad?, de la buena voluntad de Jehová, el año de favor, es el tiempo de la iglesia. Es el periodo en el que Dios ha suspendido, no ha detenido completamente, pero da este periodo, ¿verdad?, donde suspende el juicio para que la humanidad corra hacia la misericordia. El nacimiento del Mesías inauguró este paréntesis de gracia, amor en la historia humana, para que todo aquel que cree
o crea, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Él se detiene hasta aquí, porque hasta donde Él leyó se cumplió. Todavía falta el resto, lo que viene adelante. Eso lo vamos a ver más adelante, pero todavía si la parte que no leyó está por cumplirse, la otra parte del pasaje. Pero lo que Él leyó ahí se cumplió y abrió la puerta para este lapso, ¿verdad?, de gracia, donde Dios, ¿verdad?, da el perdón y la salvación a todo aquel que se arrepiente y cree. Mientras esté esta puerta abierta, hay oportunidad, porque mientras haya vida, ¿se acuerdan lo que dice el pasaje? Mientras hay vida, hay esperanza para todo aquel que cree. Pero va a llegar un momento, va a llegar un punto en el que esa puerta se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad. Pero bueno, eso, pues aprovechemos que estamos aquí, ¿verdad?, para hacer ejemplo real, un ejemplo de que Dios transforma, y a todos aquellos que vean, se acerquen y crean, ¿verdad? Pero bueno, si quisiéramos aplicarnos todo lo que ya dije, ¿verdad?, porque como estudiantes de la palabra de Dios debemos llevar esta exégesis al plano de nuestra formación cristiana, ¿ok? O sea, la interpretación, el extraer el significado de los textos, lo tenemos que llevar a aplicarlo a nuestra vida diaria. No solo es agarrar conocimiento, llámese el Ruach HaKodesh, no, es vivirlo, sobre todo vivirlo, ¿no?, una vez que lo hemos creído. Como la iglesia, hermanos, debemos aprender que nosotros somos una embajada. ¿Sí sabía eso? No somos no tanto una fortaleza o una resistencia cristiana, ¿no? Yo sé de paso, sino una embajada. Si el ministerio de nuestro Señor Jesús fue ir a los anahuim, a los abatidos, la iglesia no puede ser un club cerrado. Debemos ser el lugar donde los quebrantados de corazón, donde los que fueron y fuimos destruidos, encuentren al médico, no a los jueces, ¿verdad?, de la élite cristiana. Si somos la iglesia, bueno, tenemos el deber y la responsabilidad de poder vendar. En la iglesia a menudo queremos arreglar a las personas con discursos. Muchos se creen, ¿verdad?, pues yo soy el seguidor de Willy Graham, no sé cómo se llama ese. No, hermanos, nuestro Señor Jesús nos enseña a vendar, a kabash. Esto habla o implica cercanía, tiempo y cuidado. La iglesia debe ser un lugar, ¿verdad?, donde haya sanidad, donde el dolor del otro también es tomado en serio, no donde se viene a criticar y donde se viene a hermano, tienes como 1000 años que no venías, hermano, ¿qué te pasó? No es para eso, no es para andarnos tirando ahí, no, es para aprender a amarnos y a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Claro, lo que es pecado y siempre va a ser pecado, y eso no lo vamos aquí a maquillar ni a tolerar, claro que no. Porque el pecado más que un error, ¿verdad?, así, ¿ya viste? No, es una ofensa a Dios. Eso nos debe doler. Amén. Y también debemos ser proclamadores. ¿Cuántos proclamadores dicen amén? ¿Sí? Muchos creyentes, hermanos, viven como si todavía fueran esclavos de su pasado. La iglesia debe recordarles constantemente cuál es el cero de la deuda, el cual ya ocurrió. El ministerio de nuestro Señor Jesús, de nuestro Mesías, nos da esa libertad para decirles a los cautivos de la culpa, ¿verdad?, que el verdadero perdón está en el Señor. Y una vez perdonados, ya no pertenecemos al pecado, le pertenecemos al Rey que pagó por nosotros. A Él le pertenecemos, no a nuestros vicios, no a nuestros hábitos, no a lo que nos gustaba antes. No, porque muchos quieren adaptar su vida cristiana. Bueno, pues yo antes era así, pues ahora más o menos les voy a dar parecido a como era para que... No, es como Dios nos enseña a ser, como Él quiere que seamos. Y como iglesia tenemos que aprender a vivir, ¿verdad?, en esa urgencia del favor. El hecho de que nuestro Señor Jesús no leyera el día de la venganza no significa que no exista.
sino que todavía estamos en el tiempo de la oportunidad. La iglesia debe vivir y debemos vivir con la urgencia de que quién sabe que la puerta de gracia aún sigue abierta, pero un día esta se cerrará. Nuestra misión, hermanos, es predicar, proclamar, para que todo aquel que crea pueda entrar en ese reposo verdadero y así predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. En la siguiente clase vamos a hablar la identidad del Mesías, que una cosa que se decía de él es que era el hijo de David, el Ben David en el hebreo. No de Ben David, no, es Ben David. Entonces, vamos a hablar de esto porque ¿qué quiere decir que era hijo de David? Aunque a lo mejor lo podemos intuir, pero bueno, eso es lo que vamos a tratar. Ahora, como tarea, no es así de que, ¿verdad?, que si no la semana la prueba, pero yo les voy a dejar esa tarea y el Señor delante de Dios vamos a ver si la hacemos, ¿no? Vamos a elegir una de estas frases que mencioné, ¿verdad? Y vamos a pensar en una persona o en una situación específica de nuestra vida donde necesiten la obra del Mesías, ¿ok? Las frases que mencioné, que son la obra o el ministerio del Mesías. ¿Dónde necesitan la obra? Vendar, liberar o abrir los ojos, ¿ok? Esto nos va a ayudar a aplicar de manera bíblica y también a nivel personal lo que aprendimos aquí, en hacer de la exégesis, de la interpretación, una experiencia transformadora a la luz de la palabra de Dios. Amén. Sí, bueno, entonces vamos a orar para estar terminando y si el Señor lo permite nos vemos la próxima semana. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta noche ya por su amor y su misericordia, por su palabra que es fiel y verdadera. Aunque esto es una clase, todo lo que leemos en tu palabra creemos que es verdad. A tu palabra no le falta nada, es inerrante, no hay error, es infalible, no hay fallas. Todo lo que dices es verdad ayer, hoy y siempre. Ayúdanos a que lo que hayamos aprendido el día de hoy, más que quedarse en nuestra mente, algunos ni siquiera en la mente porque no a veces no le damos la importancia, pero a los que sí se quede, Señor, pedimos que nos ayudes a retenerlo sobre todo en nuestro corazón para vivirlo, Señor, y poderlo llevar a todas partes donde estemos, Señor, reflejar tu obra en nosotros. Ese año agradable que tú viniste a predicar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén.